Nuevamente conquistando tu herencia, conquistando nuestra herencia, tiene que ver con esa necesidad que nosotros tenemos como hijos del Señor de poder alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros, de poder alcanzar no solo el propósito, sino también el diseño de esa vida maravillosa que Dios quiere manifestar a nosotros. Si trajo su Biblia, busque ahí en Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer el versículo 1 y 2 para ver qué enemigo es el que hoy vamos a analizar a la luz de la palabra. Dice el texto: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y luego dice el texto 2, dice: y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo, no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Un poco resumiendo, esta promesa Dios la da al pueblo, y lo que más cuida es el que el pueblo de Dios no se mezcle, no haga alianza, no haga contrataciones, no se involucre con otras naciones. Dios siempre los quiso cuidar. Ellos estaban en el proceso de poder conquistar la tierra prometida y Dios ya les había puesto algunos límites y parámetros para que pudieran cuidar el proceso de conquista. Ahora, al igual que Israel, nosotros también tenemos promesas del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Eso, así estábamos, pero cuando no conocíamos a Cristo, éramos extraños a los pactos de la promesa y aparte no teníamos esperanza. Pero eso ocurre cuando no teníamos a Cristo. Es decir, por sentido común, estando en Cristo, habiéndole recibido en nuestro corazón, ya no somos extraños a los pactos de la promesa. Es decir, esos pactos hoy nos alcanzan. No porque nos portemos bien o obtengamos el requisito, simplemente porque ya estamos en Cristo. Ya la presencia o la promesa de Jesús en nosotros ya la tenemos. Por ende, ya no somos extraños a los pactos. Entonces, cuando Dios hace ese pacto eterno y bendice y le dice a Abraham: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere, ese pacto ya está sobre nosotros. No somos ajenos a ese pacto. Entonces el que se mete contigo, no se mete solo contigo, el que te hace daño, no solo te está haciendo daño a ti, es decir, detrás de ti hay un respaldo del cielo que está dispuesto para ayudarte. Por ende, debiéramos entonces tener la capacidad de enfrentar la vida de manera distinta. El versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, que en otro tiempo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Gálatas 3:14 dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe, y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Estoy corriendo porque quiero llegar a hablar del enemigo que vamos a hablar hoy. Dice: los hijos de Dios, hoy en nuestros tiempos hacemos guerra espiritual en los aires. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, esas 7 naciones enemigas, que en ese tiempo literalmente eran naciones, países que eran enemigos de Israel, hoy nosotros necesitamos mirarlos como espíritus enemigos. Porque las personas o esas naciones, si ya no están o fueron transformadas con otros nombres, créame y me excuso delante de usted, no indagué en la historia para ver
el Gergeseo qué nación era hoy. No lo hice. Pero si esas naciones literales hoy no están sobre la tierra, los espíritus que gobernaron allí, que provocaron daño contra Israel, todavía existen y operan, no solo en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios. Y es para allá donde queremos apuntar. Recuerde el ejemplo que varias veces, la verdad lo he dicho, pero esta persona que todos conocen por este saludo, ya no está, murió, pero el espíritu que lo movía para traer muerte y destrucción sobre Israel todavía opera en el mundo. O sea, Israel todavía sigue recibiendo ataques y daños y todavía hay líderes o opositores que se han ido. Bueno, ese espíritu todavía está operando, el espíritu que movió a este hombre. Ahora, esos espíritus enemigos, amorreos, gergeseos, fereceos, heteos, jebuseos, cananeos, heveos, operan de manera espiritual trayendo problemas a nuestra vida. Y hoy vamos a hablar un poco de los amorreos. Su definición, de acuerdo a cómo ellos se movieron en la escritura y la historia que tienen como pueblo, dice, habitaban en lugares altos, hablaban sin temor, era gente prepotente, gente belicosa, no respetaban autoridad y hablaban de manera arrogante de la gente. Entonces, esas características operan en ese espíritu. Ahora, todos nosotros somos llamados por Dios para tener un crecimiento y una revelación de Cristo de manera progresiva. Es decir, hermano, y con todo respeto, al Cristo que usted conoció hace 10 años atrás, hoy necesita tener mayor revelación. No nos podemos conformar con la buena noticia, con ese evangelio, con esa buena noticia que recibimos hace 5, 6, 7, 10 años atrás. No podemos conformarnos con eso. Es decir, necesitamos más, conocer más del Señor. Necesitamos que Él se revele más. Es mi intercesor, déjelo ahí que ore y que pida por ende, a través del tiempo nosotros obviamente Dios espera que conquistemos y lleguemos a alcanzar y a recibir lo que Él nos ha prometido. Es su bendición. A Israel le dice, mira, hay una tierra prometida, es una tierra que yo te doy, te pertenece, tiene mucha bendición, es una tierra rica, fructífera, pero anda y conquístala. Y esa tierra no está sola, no está vacía, hay gente allí, hay naciones, hay pueblos que operan. Bueno, uno de ellos eran los amorreos. Habitaban en lugares altos, buscaban siempre montañas. Todo el que habita en lugar alto es el que gobierna. Es una estrategia de guerra. Todos los que habitan en lugares altos gobiernan. Hablaban sin temor. Eran prepotentes, belicosos, no respetan autoridad. Hablan de manera arrogante de la gente. Imagínense esa tipología, característica de cómo ese pueblo se manifestaba en la tierra y con sus naciones o enemigos. Imagínense, uno de ellos, es decir, uno de esos enemigos, Israel debía eliminarlo. Es decir, se enfrentó a gente prepotente. Israel entró en pelea con gente belicosa. Por ende, todo lo que Dios tiene para nosotros necesitamos conquistarlo. No solo es regalo, no solo es don, es talento, no solo es algo que viene del cielo. Eso que viene del cielo es misericordia. Es cuando el pueblo todos los días comía maná, se alimentaba por la misericordia de Dios. Ellos sabían que tenían el maná, la misericordia de Dios estaba ahí siempre, hasta que llegan al momento de cruzar el Jordán. Dios les dice, ok, cruzaron el río, cruzaron Jordán, se les acaba el maná, ya no vivirán más por mi misericordia. O sea, en otras palabras, como que Dios le dice, muchachos, esfuércense, comiencen a trabajar, aren, trabajen la tierra, porque ahora del trabajo que ustedes hacen van a comer.
Y antes lo más probable no trabajaban mucho, sabían que tenían el maná todos los días. Hay pan en casa todos los días. No pasaban hambre, aún así se quejaban, querían carne, Dios les daba carne. Es decir, Dios siempre fue complaciente, siempre estuvo ahí, cada vez que el pueblo lo necesitó. Pero también el Señor necesita que nosotros crezcamos y nos desarrollemos. ¿Sabía usted que la mayoría de nosotros no hemos logrado conocernos totalmente como somos? Nos falta la vida para llegar a conocernos realmente como somos. Pero Dios nos conoce. Y cuando Dios habla, Él habla desde su conocimiento. Entonces, cuando le habla a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente, Dios sabía que ese hombre en Dios podía ser un esforzado y valiente. Pero en la circunstancia que lo encuentra estaba lleno de miedo. Entonces, habitualmente Dios cuando te habla, no va a ser cuando estamos en la nube, no va a ser cuando estamos en la gloria y con mucha fe para derrotar enemigos. Habitualmente Él habla en esos momentos donde en nosotros hay quebranto y donde lo que más nos interesa es escuchar lo que Él tiene que decir. Amén. Bueno, mire, veamos. La iglesia a veces no sabe o no sabemos cómo defendernos. A veces no sabemos cómo tomar posesión de lo que es nuestro. Y a veces también no tenemos conciencia del tiempo que vivimos. Por lo que a través de la palabra necesitamos mirar esas aristas o desde esas perspectivas para ver y darnos cuenta lo que Dios quiere hablar y decir a nosotros. Mire, empecemos a ver los puntos. El amorreo, una de sus características es hablar sin temor. Se define como un calumniador o murmurador. Ejemplo en la Biblia, usted lo puede anotar ahí, Números capítulo 12. Dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Entonces el Señor descendió y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, Él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión y hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Cara a cara hablo con él, abiertamente, y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Ok. Nosotros para alcanzar nuestra bendición necesitamos indagar qué enemigo de esos 7 se manifiesta en mí. Entonces, si yo soy uno de aquellos que me caracterizo por hablar sin temor, no sabe nada, Giovanni aquí, hablo sin temor, hablo de la gente, hablo de mis hermanos, sin temor, fluyo. Si no tengo ese temor, es porque hay un enemigo dentro de mí que se está manifestando, que tomó posesión, que habita en lugares altos y que está operando dentro de mí. Ahora, ¿cómo creceré espiritualmente? Pues la verdad, primero tengo que vencer esos enemigos. El principal y peor enemigo que yo tengo soy yo mismo. Es mi yo, es mi alma, es mi estructura de mente, la forma en que me criaron, la estructura, cómo me formaron, cómo soy, cómo reacciono. Está bien, todo aquí está tranquilo. ¿Cómo reacciono en momentos de crisis? ¿Cómo reacciono si alguien me adelanta ahí bajo el vidrio? ¿Qué hago? ¿Lo bendigo? ¿Le ministro la paz? ¿O le doy un saludo? ¿Qué hago? Bueno, en esos momentos yo necesito indagar. Recuerde, uno de esos consejos es, el Señor dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, no es guárdalo, protégelo, escóndelo, no es indaga lo que hay en él. Échale el ojo, está pendiente ahí, descubre, indaga qué hay, por qué. Bueno, porque desde ahí, desde ese asiento de las emociones, de los sentimientos, de ese asiento de la voluntad, es donde se genera toda maldad. Y frente a ese asiento de maldad yo necesito descubrirlo, necesito indagar y exponerlo a la luz del Señor. ¿Para qué? Bueno, para que sea transformado. Entonces, si obviamente tengo mi corazón y cada vez le hago cariño, lo guardo, lo conservo y no lo expongo,
entenderé que siempre estará bien. Y no, hermano, no siempre está bien. Imagínense Pedro, cuando recibe esa revelación y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Recibe una tremenda revelación, pero un poquito más adelante, en esos mismos días, vuelve el Señor y le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, hay cosas que se manifiestan. Hablar sin temor es una de ellas, como el ejemplo de estos hermanos de Moisés, Aarón y María. ¿Qué hermanos? Belicoso, guerrero, agresivo, campeador, esgrimidor. Es ese tipo de personalidad que siempre lucha con el otro. Ese como esgrimidor, esa actitud de siempre pinchar ahí. Como que siempre ando viendo la mitad del vaso vacío. Entonces, qué sé yo, mi hermano está contento por algo. Dios le habló, Dios lo bendijo, le respondió algo. Y lo más probable es que me lo esté contando, como algo que alcanzó, que lo obtuvo. Está compartiendo su bendición. Pero yo tengo ese espíritu esgrimidor, entonces en vez de potenciar o bendecirlo por lo que él recibió, veo lo que le falta. Ah, sí, pero te falta esto. Como que siempre pincho. ¿No le ha llamado la atención por qué la presencia del Señor se manifestó en una zarza llena de espinas? ¿Alguna vez usted se ha tirado así a brazo abierto arriba de una zarza mora? No, todos arrancamos. ¿Quién se acerca a una planta llena de espinas? Nadie, hermano. Entonces a veces hay hijos de Dios que, bueno, es como ejemplo yo, ¿no? Hijos de Dios que tenemos espinas. Andamos pinchando a todos los hermanos. Y más encima voy y me ministro con el pastor y le digo, pastor, ¿qué será? Los hermanos no me aman. Nadie me saluda, nadie se acerca a mí, estoy solo, nadie me ve, nadie me quiere, todos me odian. Y no, en realidad es que en mí hay espinas. Entonces cada vez que usted se acerca, a mis espinas le pinchan, le clavan. Pues necesito cambiar eso. Campeador, aquel que todo compite en todo ámbito de vida. Y agresivo, aquellos que solo se defienden. La vida a veces es tan dura o hace tanto daño que personas solo tienden a formarse solo defendiéndose de todo. Pues son manifestaciones que hay dentro. Mire lo que dice Efesios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, sí o sí debo entender que hay espíritus que operan y que hacen daño, que lastiman, que tienen el derecho porque hay algo que se manifiesta, hay algo de tiniebla que se manifiesta en mí. Ese solo carácter agresivo, ese solo carácter que es grimidor, que solo quiero competir y pinchar para hacer algo de daño. No, sí, no, espectacular la adoración, pero, ¿no le ha pasado eso, hermano? Que a veces habla con alguien y incluso, no, Dios te bendiga, sí, qué bueno, me alegro, pero, ¿por qué no debe ser siempre un bendecir? Es decir, hermanos, somos iglesia. No. Más profundo aún, somos familia. Y Cristo entre nosotros, nuestro hermano mayor. Y la iglesia no edifica en desprecio. La iglesia edifica en amor. La iglesia edifica en consuelo, en misericordia. Es decir, todos nosotros podemos, y lo más probable que así sea, nos equivocaremos el día de mañana. Ojalá que no.
pero todos cometemos errores y todos nos equivocamos. Y Dios trata y opera con cada uno de nosotros de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a nuestro nivel de búsqueda. De tal manera que yo no puedo esgrimir en contra de otro, porque tal vez hoy estaré en una etapa de mi vida, pero en algún minuto tendré que hacer rodar y estaré abajo. Debo entender que Dios nos procesa a cada uno de nosotros. Por lo tanto, no se debe manifestar ese espíritu belicoso, guerrero, agresivo, campeador, esgrimidor. Es más, hermano, mire, recuerda a esa madre que aboga por sus hijos para decir, quiero que allá arriba estén en un lugar precioso y darles el primer lugar y todo, ¿no? Siéntense a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y el Señor, la respuesta fue muy distinta. ¿Quién va a ser el más grande, el primero de todos? ¿Quién se va a llevar toda la honra allá? Y no, el Señor le dice, mira, primero el servidor aquí, es decir, el siervo aquí, el que sirve, es el más grande allá. Entonces, los primeros asientos no es para el honor, no es para un reconocimiento, es para aquellos que sirven. Aquellos que sirven, hermanos, son los que menos se ven. Los más ocultos, los que no necesitan decir, fui a predicar el domingo. No nos debe emocionar ni mover lo que la gente diga de nosotros. Yo debo interesarme en saber y conocer lo que Dios dice de mí. Entonces mucha gente intentó. En los tiempos de la Biblia, muchos estaban preocupados y querían, ¿qué dirá Dios? ¿En qué lugar? ¿En qué esto? ¿Se imaginan cómo lo habrá tomado la gente cuando se dieron cuenta que Dios llamaba a Abraham como su amigo? Imagínense en uno de los evangelios, Juan, relatando cuando el Señor va a buscar a Pedro a la barca después de resucitado. Y dice el texto ahí, dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba. O sea, lo común es que todos nosotros amemos a Jesús. Eso es lo común, lo normal, grupal. Todos amamos al Señor, ¿sí? Y el que no lo ama, ¿qué? Oramos por él y hablamos con él en un rato más. Pero lo común es que todos amemos a Jesús. Entonces el texto ahí debiera haber dicho, no, aquellos discípulos que amaban a Jesús. Pero no, dice lo contrario. Dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Ese era Juan. Imagínense el concepto del cielo. Ahora la pregunta es, ¿tú sabes cómo el cielo te ve? ¿O tú sabes cómo el cielo te conoce? Si no lo sabe, pregúntelo. Pero hermano, mire, Dios bendiga al pastor, ¿no? Pero no vaya el domingo a preguntarle eso. Es decir, pregúnteselo al Espíritu Santo. ¿Cómo lo conoce a usted el cielo allá arriba? Mire lo que dice el texto. Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los vecinos de Azoto vieron que la reparación de la muralla adelantaba y que los hoyos empezaban a taparse, se enojaron mucho y todos se pusieron de acuerdo para atacar a Jerusalén y humillarme a mí, decía Nehemías. Es decir, se manifestaban de esa manera, guerreros, agresivos, campeadores, que no podían ver el trabajo de otros, sino que siempre encontraban algo malo. Él lo está haciendo, sí, pero hermano, yo creo que usted debería hacerlo bien. Hermano, hágalo usted entonces. No, es que no puedo. Pero mire otra característica, prepotente. Habla de ser abusivo, déspota, autoritario, dictatorial. Gente así, que a veces opera de esa manera. Pues necesitamos indagar en nuestro corazón. El texto en Marcos 10 dice 42, dice, llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles, se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos.
Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Entonces se da cuenta que el cielo, Dios, el reino de Dios, todo lo ha trastocado y transformado. Piensa de manera distinta. La lógica de Dios no tiene que ver con la lógica nuestra. La lógica nuestra es que 1 más 1 es 2. Es lógico, hermano, obvio. Sí, pero en el cielo no. En el cielo es distinto. En el cielo, imagínense, la promesa es que tu semilla, tu siembra, Dios te la puede multiplicar al 30, al 60 y al 100%. Dígame usted, ¿qué financiera, qué banco, qué bolsa de comercio, qué junta de inversionistas le da ese porcentaje de ganancia? Hoy, ¿sabe usted qué porcentaje da el banco a los depósitos a plazo? ¿Alguien tiene ese dato acá? ¿No? ¿Perdón? ¿Sabes tú qué porcentaje se maneja? Como algo 1,4 promedio. Es así como, depende del plazo de día. 1,4. Hermanos, el cielo al 30, al 60 y al 100%. Ese 30, ese 60 y ese 100% depende del cómo, del dónde y del cuándo. Puedes estar en el tiempo oportuno, pero en el lugar incorrecto. O puedes estar en el lugar correcto, pero en el tiempo oportuno. Hermano, las bendiciones de Dios son ventanas que se abren, puertas que se abren. Y cuando se abren esos momentos, tienes que ir por la tuya. El reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Son aquellos que toman, conquistan, pelean, entienden el tiempo que están viviendo y entran en él. Y no sueltan nada hasta que el ángel de Dios los bendiga. Imagínense esa ventana que se le abre a Jacob. Después que había buscado esa bendición toda su vida, él quería la bendición. Era lo que más le interesaba, hermano. Llegó a engañar a su propio hermano, se pegó pelo aquí con cola fría y todo, Pegafix. Y va para que más encima el padre lo entreconozca o no, para recibir la bendición. Es decir, eso le movía. Ahora, después de intentarlo todo, imagínense, se encuentra con el ángel. Todos nosotros necesitamos tener ese encuentro con el ángel del Señor. Ahora, el día que usted y yo tengamos ese encuentro, ya no vamos a caminar ni a vivir de la misma manera. Imagínense cómo caminaba Jacob. Prepotente, agresivo, esgrimidor. Él sí que peleaba y luchaba por lo de él. Pero cuando se encontró con el ángel salió cojeando. Ese encuentro es el que cambia nuestra vida. Por eso necesitamos siempre poner ojo en lo que se manifiesta en nuestro corazón. Otra característica es arrogancia. Habla de altanería, altivez, orgullo, desprecio, soberbia. Sinónimos que se mueven en virtud de esa palabra. Yo necesito indagar en mi corazón, yo hermano, necesito indagar en mi alma, en mis emociones y en todo. Si algo de esto, altanería, altivez, orgullo, desprecio, soberbia, se está manifestando en mí, para poder darme cuenta que debe haber algún enemigo que está operando y que me está impidiendo avanzar y conquistar lo que Dios tiene para mi vida. El texto, mire lo que dice Proverbios: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Ahora, ¿no le parece, no le llama la atención que también el Señor habla de abominación cuando le habla al pueblo de hechicería, brujería, cuando le habla al pueblo de que quemaban a sus hijos y lo ofrendaban a Moloc? O sea, abominación a Jehová. No solo era lo extra, super, hiper, mega malo, sino también es tener un corazón altivo. Y ese corazón altivo no solo lo tiene la persona que no conoce a Cristo, a veces se manifiesta en medio de la congregación. Un corazón altivo. Por lo tanto, necesitamos tener cuidado. ¿Por qué? Mire,
Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo. Ahora, la verdad que nuestro anhelo, nuestro deseo es que todos nosotros recibamos respuesta de Dios. Que cuando oramos Dios nos responda, Dios nos escuche. El problema es cuando pedimos mucho y no recibimos respuesta. A veces el problema no es que Dios no ha escuchado. A veces el problema no es que no tengo comunión con Dios, ya no le intereso, me dejó solo. No, a veces el problema es la altivez de mi corazón o el pecado que hay en mí. Recuerde, cuando Israel comenzó a decir, el Señor nos dejó, el Señor se olvidó de nosotros, el Señor castigó nuestras maldades, ya nos dejó solos, ya no está aquí. Cuando empezó el pueblo, se levanta el profeta Isaías y le dice, ojo, paren, dejen de hablar así, porque la mano de Jehová no se ha cortado. Es decir, no se quejen y no digan que Dios ya no está con ustedes. No, la mano del Señor no se ha cortado. Él no ha quitado su mano. Él todavía está. Pero le dice, pero tus pecados, tus iniquidades te han apartado del Señor. Hermano, el pecado separa. Eso hace. El pecado separa tu vida de Dios. Trae un vacío, una separación, te aleja. Entonces, si hay alguna lejanía espiritual en mí con la presencia del Señor, no solo debo pensar que Dios ya se olvidó de mí, necesito mirar mi corazón. ¿Qué hay? ¿Qué se está manifestando? ¿Qué pecado o qué maldad puede haber en mí? O tal vez altivez, esa altivez de corazón, hermano, que en realidad hace mucho daño. Mire, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Él sí tenía un corazón altivo. Porque ante Dios en realidad resaltaba todos sus logros. Dice, estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. La gente orgullosa provoca peleas, la gente humilde escucha consejos. Amén. Bueno, mire, hermano, otra característica de este espíritu amorreo es que no respetan autoridad. Hebreos 12:9 dice, además cuando nuestros padres según la carne nos corregían, lo respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Ok. Esto de no respetar autoridad es aún más profundo y tiene que ver con esa necesidad nuestra de aprender a ser hijos. De aprender a ser hijos de Dios. Ahora, esa necesidad de aprender a ser hijos tiene que ver con una dependencia no solo en ocasiones, sino una dependencia total y absoluta de la presencia del Señor. Es decir, un niño pequeño siempre depende de sus padres. A veces un joven también. Y un adulto también, hermano. Entonces, para cualquier cosa dependemos. Mamá, la polera. Mamá, el vaso de agua. Hermano, está al lado de la llave. El vaso está al frente de él. No, mamá, un vaso de agua. Mamá esto, mamá lo otro. Dependen. Es una dependencia. El que aprendió a ser hijo depende de su padre en todo. Hasta mamá la pelota, mamá el zapato, está todo ahí. No, pero él depende de sus padres para que se lo... Lo que pasa es que algunos, como nosotros no crecimos, pero seguimos dependiendo y pedimos todo. Ahora, ¿cuál es nuestro problema, hermanos? Nuestro problema es que en las decisiones de vida, la mayoría, no todos, la mayoría no toma en cuenta a Dios. Y el problema es que las decisiones de vida más importantes no se toman cuando ya peinamos canas y supuestamente hay sabiduría. Hasta por ahí nomás es ese dicho. No se toman cuando peinamos canas, se toman cuando la persona es joven.
Entonces cuando la persona es joven, toma la decisión, decisiones más importantes de su vida. Que estudia cuál es su profesión, a qué se va a dedicar el resto de su vida, de quién se enamora, con quién se casa. Son decisiones que se toman para toda la vida. Y esas decisiones, hermanos, no las puedes tomar solo o sola. Tú necesitas depender del Espíritu Santo, necesitas que Él te guíe, que te hable, que te confirme, es decir, necesitas ser guiado. Tiene que ver con la necesidad de aprender a ser hijos. Los que no respetan autoridad es porque espiritualmente no han aprendido a ser hijos. Viven, crecen y hacen todo solos. Toman decisiones y se mueven para todos lados solos. No consultan al Padre, no piden autorización, no piden permiso, no preguntan, Señor, ¿puedo hacer esto? Ay, imagínese David, hermano, cuando los enemigos atacaban y dice que llegan en cierta oportunidad al campamento y se dan cuenta que se llevaron las mujeres, los niños, les robaron todo. Y ellos andaban, venían del campo de batalla de regreso. Cuando llegan a campamento no había nada, mujeres, niños, esposas, nada, hermano. Los enemigos se llevaron todo, más encima les robaron. Y mire lo que hace David, a diferencia de nosotros. David, antes de dar el primer paso, va a la presencia del Señor y le dice, Señor, ¿los persigo o no los persigo? ¿Voy a recuperar lo que es mío o me quedo? Y el Señor le respondió, ándale, dice, ve tras ellos porque de cierto yo entregaré y devolveré todo lo que te han robado, yo te lo devolveré. Ahora, ¿qué ocurre en nosotros a veces? No ocurre algo, ni Dios lo quiera, actuamos a la primera y tomamos decisiones y hacemos. Y después, si me da el tiempito, oro. Y en una de esas llamo para que oren por mí. Pero necesitamos tener esa conciencia de aprender a ser hijos. ¿Por qué? Bueno, porque mire lo que dice el texto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese es Jesús. El texto habla del Señor, que aunque era hijo, pero todo lo que padeció le ayudó para aprender la obediencia. ¿Por qué necesitaba aprenderla? Si era el Señor. La ley terminó de regir sobre los hombres cuando hubo uno que pudo vivir en la tierra sin ley. Ese fue Jesús. Noé condenó al mundo porque él demostró que en medio de una generación tan mala y perversa, hubo uno que sí pudo vivir piadosa y santamente delante de Dios. Es decir, hermanos, el tema de ser influenciados, no es que el mundo está tan malo, no es, el mundo seguirá malo. Y en la historia se han repetido, nada nuevo hay debajo del sol. Pero hubieron hombres que en momentos difíciles pudieron demostrar que podían vivir con un corazón entregado al Señor. Esos hombres fueron los que a través de su justicia, de su manera de vivir, condenaron al mundo entero. Ahora, nosotros, si Él aprendió por medio del padecimiento, aprendió la obediencia, pues nosotros también necesitamos aprender la obediencia. Mire lo que dice el texto. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El enemigo no solo quiere privarnos de nuestra bendición, también quiere que no lleguemos a ser totalmente hijos aprobados delante del Señor. ¿Por qué? Mire, recordar que en tanto el heredero de una fortuna es niño, su posición puede compararse a la de un simple esclavo, conforme a derecho. El niño es dueño de la fortuna legada, pero no entrará en posesión de ella mientras no llegue a la edad señalada por el padre, sino que deberá estar sujeto a las autoridades de tutores y administradores. Tiene que ver con nuestra capacidad de desarrollo, con nuestro crecimiento como hijo de Dios. A nuestros hijos, cuando tenían, 5 años, 7 años, alguien de nosotros
algún padre o madre aquí, tuvo la confianza para pasarle las llaves de la casa? Porque era niño, porque es pequeño, porque no tenemos la confianza, sabemos que no va a responder. Lo más probable es que al segundo paso se le pierden. En nuestra vida espiritual es así. El texto lo que dice ahí es que somos dueños de una herencia y de una bendición. Pero por cuanto somos niños todavía, pareciera que vivimos igual como esclavos. Todo es mío, pero no puedo hacer uso de ello, porque todavía soy niño, cometo errores, tomo malas decisiones. Hay cosas que hay en mí que no he limpiado, que no he generado, es decir, que no he dejado. Entonces, ¿qué? Bueno, el Señor me pone bajo autoridades, tutores, administradores, que administran lo que a mí me pertenece. Pero el propósito del Señor es que en el tiempo, en el proceso, dejemos de ser niños. Y nos alejemos de los rudimentos y los primeros pasos de la fe. Y comencemos a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo va a cambiar el mundo? El mundo cambia si primero cambio yo, la iglesia. Es decir, la esperanza nuestra no está en el nuevo gobierno, ni en el proyecto, el plan de desarrollo, ni en la nueva educación. No, que los profesores de este año van a ser buenos. No, que esa universidad es buena. No, hermanos, si problemas hay en todas partes. Y el mundo solo va a cambiar si la iglesia cambia. Y la iglesia, usted entenderá, no es este edificio, casa o este lugar, no son las paredes. La iglesia somos nosotros. Entonces el cambio tiene que comenzar por medio de mí. Imagínense, Noé condenó un mundo, una generación entera. Uno solo halló gracia delante de Dios y esa misericordia alcanzó a su familia. Uno solo. Entonces, yo necesito tener fe que Dios también puede hacer un cambio a través de cada uno de nosotros. La vida de Dios necesita manifestarse. El enemigo se esfuerza en destruir el lazo paternal. Eso hace el enemigo. Roba la identidad, quita las vestiduras, quita el anillo y quita las sandalias. Por eso siembra tanta semilla de maldad, enemigos que operan, que están allí, maneras y formas, espíritus, ya no naciones literales, pero sí espíritus que minan, que hacen daño cada vez. Es como una pequeña gota, hermano, que siempre gotea. Imagínense ese corazón altivo, pero que todos los días lanza una gota. A las tantas, esa gota de agua siempre rompe y hace daño. Esa agresividad, ese tipo de competencia, esa actitud de ver el vaso, la mitad del vaso vacío, en vez de poder reforzar y bendecir la mitad del vaso lleno. Deja a un hijo en condición de pródigo, el enemigo. Pródigo es disoluto, liberal, derrochador, despilfarrador. Pródigo es aquel que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida y sin razón. A veces esos enemigos que operan, lo que quieren hacer es dejarnos en condición de un hijo pródigo. Habiendo tenido todo, nos quitan. El enemigo siempre en tres áreas: roba, mata y destruye. Eso es. Así opera. Entonces, de verdad que es necesario indagar dentro de nosotros, el alma, el corazón. ¿Qué hay? ¿Qué se manifiesta? ¿Por qué? Bueno, porque las tinieblas operan porque tienen derecho de hacerlo. Necesito romper y quitar esos derechos. Y eso es descubriendo lo que hay en mi corazón. ¿Me acompañas? Por último, hermano, mire lo que dice el texto. Pero vosotros, oh amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Tened misericordia con algunos que vacilan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. De otros tened compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, aquí el escritor no está aconsejando a que, que se la arregle solo. No, si él sabrá.
No, yo no me meto, no, que se la arregle él. No, no está hablando de eso. Está hablando de inmiscuirnos, no en criticar la mitad del vaso vacío, inmiscuirnos para apoyar a aquel que necesita ser transformado y cambiar. La oración del justo. El problema es que a veces ni siquiera los justos oran. Entonces a veces nuestro comentario entre nos aquí, esto no sale de aquí, ¿no? Nuestro comentario entre nos de aquí, uno, ¿te fijaste en la hermana? Sí, debe tener problemas. Pero si ella sabe que se la arregle nomás. Eso no es vivir en justicia. Es más, es el mundo, hermano, es el mundo el que se mete en el corazón de la gente o de la iglesia para que la iglesia sea indolente, para que la iglesia sea indiferente, para que la iglesia en realidad no se preocupe por el prójimo. Imagínense, toda la ley, sus más de 630 y tantos mandamientos, toda esa enseñanza y mandamientos y restricciones, Jesús las encerró en uno solo: amarás al Señor tu Dios con todo ser, alma, cuerpo y todo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí se encierra toda la ley. Entonces a veces a veces tenemos ese mal concepto. Si no somos capaces de obedecer lo primero que Dios nos dijo, pues ya al hacer lo segundo estoy en desobediencia. No sé si lo entendió. Lo primero que Dios me pide, si yo no lo obedezco, ya lo segundo que voy a hacer, ya lo estoy haciendo en desobediencia. Entonces ya partí mal, ya mi fundamento partió mal. Yo necesito primero partir de manera correcta, aprender a ser hijo, porque aprender a ser hijo es ser capacitado en obediencia y tener una dependencia neta de mi Padre, de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Las mayores decisiones y más importantes de la vida no se toman conversando con 1000 consejeros. No quiere decir que los 1000 consejeros no sirvan. Sí sirven, pero hay una sabiduría mayor que los 1000 consejeros. Esa sabiduría viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el enemigo con todas estas manifestaciones? Corazón altivo, orgullo, guerrero. Bueno, con todo lo que vimos, ¿qué hace? Aparta mi corazón de ser hijo y lo vuelve pródigo, disoluto, sin límites. Entonces a veces donde debieran existir los límites, que es en la casa del Señor, es decir, la casa del Señor no es esto, es decir, sí, lo es, hasta cierto punto, pero el templo eres tú, soy yo. Entonces ahí donde yo debo poner límites es en el templo del Señor. Por eso Pablo se encontró en la disyuntiva y peleaba. Bueno, hay una ley aquí, otra se manifiesta acá. Hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo. Bueno, él estaba en eso. A tal punto que cuando llega a entender y dice, ya no vivo yo, más Cristo. ¿Qué hizo? Fue a la cruz. Entonces a veces, hermano, yo me acercaba a mis autoridades y le decía, ¿qué hago? Es decir, tengo una lucha aquí, estoy luchando y quiero vencer, quiero dejar esto, lo otro. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Hermano, si una conversación de 40 minutos no te sirvió, 40 minutos de hablar no te sirvió, la verdad, otra media hora hablando no va a conseguir mucho. Necesitamos meternos con el Espíritu Santo. Esa vida nueva que el Señor prometió no la completaremos allá en el cielo, necesitamos completarla aquí. Es aquí donde Dios quiere vida nueva en nosotros. Es aquí donde Dios quiere que se manifieste ese texto que habla y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos entrar en esa vida nueva. Aparte viene el apóstol escribiendo y promete y dice, cosas que tus ojos no han visto, palabras que tus oídos no han escuchado, son las que Dios preparó para ti. Entonces, ¿por qué nos conformamos?
a vivir con el fracaso, la derrota, la miseria, la escasez, la envidia, la murmuración, el pleito, la rencilla, las peleas? ¿Por qué nos conformamos a vivir eso si eso lo conocemos desde que tenemos uso de razón? ¿Por qué no empezar a orar y a pedir que la vida nueva de Dios se manifieste? Donde ya mis amigos no es la depresión, la tristeza, la angustia. Ya mis amigos debieran ser la fe, el amor, la esperanza, la bondad, la misericordia. Caminar en medio de un mundo que está perdido en tinieblas, pero que a través de mí pueda el mundo entender que todavía Cristo se manifiesta en el corazón de la gente. Que por muchos enemigos que existan, hay un pueblo que cree que Dios es poderoso. Él pelea nuestras batallas cuando yo quiero que Él pelee. Pero cuando yo decido pelearla sola, hermano, el Espíritu Santo es el más prudente que existe en la tierra. Entonces, si yo decido pelear solo, ¿sabe lo que va a decir él? Ok, perdón, no quise molestarte. Hazlo tú. Te cedo el lugar. Te respeto. Pero qué distinta es la historia cuando yo y usted llegamos delante del Señor y decimos: Padre, hay enemigos que me hacen daño. No soy capaz de derrotarlos. Necesito tu ayuda. Quiero, pero no puedo. Manifiéstate ahora y pelea mis batallas. Hermano, cuando clamamos de esa manera, ¿sabe qué? Carros de fuego comienzan a moverse. El cielo comienza a moverse. Las promesas se activan. ¿Por qué? Porque hubo uno que creyó. Ahora, ¿se ha puesto a pensar el gran trabajo que tuvo Noé de construir el arca? La mayoría de nosotros siempre escuchamos y no, Noé construyó el arca, ¿no? Y se demoró 120 años. Hermano, ¿y de dónde sacó la madera? Los recursos para hacerla, ¿de dónde la sacó? ¿Sabe lo que Dios le dijo? Dios le dijo: construye un arca. Pero nada más. Pero Dios no le dijo: mira, aquí está la madera, están los clavos, aquí está todo, toma. No, le dijo: construye el arca. Ahora, ¿cómo se la arregló? ¿Qué hizo? Porque a veces carecemos de temor. Anhelamos mucho que Dios nos hable. Hermano, cuando Él nos hable, ¿qué vamos a hacer? Porque mi concepto de que Dios hable es: no, Él me va a consolar, me va a decir: yo estoy contigo, yo te ayudo, yo responderé, yo te bendeciré. Ese es nuestro concepto de que Dios habla así. No, y te voy a apoyar siempre, voy a estar. No, hermano. A veces Dios no habla así. A veces Dios le habla a Jonás y le dice: anda a Nínive y bendice a ese pueblo, a los peores enemigos de Israel. Eso le pasó a Jonás. No quería ir a bendecir a sus peores enemigos. Por eso se arrancó para otra parte. Esos enemigos de Nínive fueron terribles con Israel. La historia, los compendios históricos hablan de que cuando tomaban a israelitas cautivos, los despellejaban vivos y los colgaban en estacas al sol a los israelitas para que murieran así secándose. No los mataban, los despellejaban vivos como pelar una papa y los ponían en estacas al sol. Ahora, imagínense el sentimiento de Jonás, patriótico. Todos los 18 de septiembre ponía bandera, celebraba la fiesta patria. Imagínense patriótico. Y que Dios viene y le dice: mira, anda donde ellos y bendícelos. Hermano, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo si Dios nos dice: anda a orar por esa persona que a usted le ha hecho mucho daño? Y Dios te dice: anda a orar y bendícela. ¿Qué haríamos? Ahora le cambio la pregunta. ¿De verdad quiere que Dios le hable? Porque si anhelamos que Dios nos hable, hermano, Dios va a hablar.
El tema es, ¿qué hacemos después? Porque no solo Él va a hablar, están bien, son poderosos, están creciendo, están llenos de bendición, yo los bendigo, le abro. No, Dios no va a hablar solo eso. Eso es añadidura, hermano. Pero cuando Dios habla para cambiar la historia. Y Dios está hablando en medio de nosotros. Y la historia de nuestras ciudades está cambiando. Por eso necesitamos pararnos con valentía y creer a sus promesas. Por último, hermano, vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de esas naciones. Esa santidad de Dios entre nosotros tiene que manifestarse. Esa santidad de Dios tiene que manifestarse en nosotros. Las cosas que manifestamos, porque a veces el alma manifiesta cosas, pleito, rencilla, enojo, ira, contiendas. Eso es lo que manifiesta el alma. Pero Dios quiere que se manifieste su santidad para que Él pueda moverse. Imagínense, a Hebreos le promete: caminaré en medio de ellos, habitaré en medio de mi pueblo, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Hermano, Él quiere caminar en medio de nosotros. Él quiere habitar en medio de nosotros. Pero mientras esos enemigos se estén manifestando, mientras yo sea un esgrimidor, mientras yo siempre critique, mientras yo siempre vea el vaso vacío, mientras yo siempre esté pinchando a mis hermanos, mientras yo siempre esté haciendo daño, pues no le daré cabida a que la presencia del Señor se manifieste. El mundo cambiará si primero nosotros comenzamos a cambiar. Dios lo puede hacer a través de una iglesia rendida a los pies de Cristo. Parece si nos ponemos de pies, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos hoy, te damos gracias. Nos presentamos delante de ti, Señor, para pedir perdón si alguna evidencia y manifestación en nuestro corazón y en nuestra alma ha estado, Dios, concretándose y manifestando. Si hay algún enemigo que nos está causando daño en las emociones, en los sentimientos, en nuestra manera de ser, si no hemos aprendido a sujetarnos a la autoridad, si no he aprendido a ser hijo, si no he aprendido a depender del Padre, tú eres nuestro Padre. Y hoy dependemos de ti en todas las decisiones que tenemos que tomar. Señor, ayúdanos, danos a conocer el siguiente paso que debemos dar. Las decisiones, Señor, que se están tomando en el corazón de la iglesia, en el corazón de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, las presentamos hoy y oramos para que tú traigas luz, sabiduría y revelación. Señor, oramos para que los hermanos jóvenes, oramos para que las familias puedan ser guiadas por tu presencia. Padre, quitamos todo derecho a enemigos que han venido a destruir tu bendición en nosotros. Danos sabiduría y danos fe, al igual que Noé, Señor, que trabajó, obedeció a tu palabra y permaneció en gracia y en santidad delante de ti. Al igual que Él, oramos para que tú guardes a la iglesia, Señor, para que ningún viento de doctrina engañosa ni falsa traiga confusión, para que ninguna agua de tinieblas, Señor, traiga destrucción y división. Oramos para que tu gracia, para que tu santidad se manifieste en medio de nosotros. Levantamos la luz de Cristo y la hacemos brillar en nuestros hogares y en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo, tu gracia es suficiente, tu amor
Jesús, oramos y bendecimos a la iglesia. Señor, que esa gracia abundante tuya sea revelada en cada corazón y en cada vida. Oramos, Dios mío, para que cada día que tengamos en esta vida podamos conocerte un día más, entrar en tus aposentos, entrar en tu intimidad y saber que tú eres Dios Todopoderoso. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque nos escogiste y has puesto sobre nosotros una promesa maravillosa en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor.